el tema es interesante. Muchas veces los hermanos separados nos acusan o nos culpan de adorar imágenes en la iglesia, imágenes en nuestro hogar. Entonces es importante saber qué es lo que les podemos contestar, y el hermano Smith nos va a continuación nos va a presentar el tema y las razones por lo cual lo hacemos o no lo hacemos. Bueno, gloria a Dios, hermanos. Bueno, gloria a Dios. Voy a poner el cronómetro porque me han dado más 40 minutos. Entonces, en 20 minutos trataré, con la ayuda de Dios, de explicarles el porqué de las imágenes dentro de la Iglesia Católica. Para eso, no sé si hay otro micrófono más, me gustaría que hubiera alguien que estuviera leyendo las lecturas que voy dando, y los hermanos que estén listos para anotar. Anótenla, porque estas citas les van a servir de mucho, sobre todo cuando salgamos a evangelizar. Ahorita la arquidiócesis está queriendo que todas las parroquias, todas de aquí de San Antonio, salgan a evangelizar casa por casa. Eso nos lo ha dicho nuestro arzobispo Gustavo García Siller. Entonces es una obligación imperante de ir y evangelizar. Y para eso nosotros necesitamos conocer de varias citas bíblicas que dan el sustento o dan la base bíblica, base teológica, para cómo responderle a nuestros hermanos no católicos. Porque ellos resulta que también utilizan la Biblia para atacar a la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo. Entonces nosotros debemos utilizar también la Biblia para defender y para mostrar estas bases. Bueno, la primera cita bíblica que ellos dan, esto se le llama el caballito de batalla. El caballito de batalla que muchos hermanos no católicos utilizan para atacar a la Iglesia Católica es Éxodo 24. Me gustaría que lea la lectura, hermano. Éxodo 24. Éxodo 24. Muy bien. ¿Podría decir qué dice? No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. Así. Bueno, muy bien. Esa es la cita bíblica que utilizan nuestros hermanos no católicos para atacar a la Iglesia Católica. Bueno, ¿qué dice realmente en lo que es en el texto original? En el texto original, que es el arameo, en el arameo, ahí la palabra original es pesel. La Biblia dice, no te harás pesel. La palabra pesel significa ídolo, o sea, o imagen de ídolo.
Eso es lo que significa. Mas sin embargo, muchos hermanos piensan que se está hablando de imagen representativa, que es lo que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, imagen representativa. Mas sin embargo, la Biblia, cuando habla de imagen representativa, pone la palabra hebrea tselem. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés, hará 2 querubines, eso lo está en Éxodo 25:18. Lea Éxodo 25:18, hermanos. Éxodo 25:18. Dios mismo manda hacer 2 imágenes. 2 imágenes de 2 querubines, que la Biblia en todo el Antiguo Testamento nos va a relatar que estas imágenes eran transportadas por 12 sacerdotes. 12 sacerdotes. Pero bien, ahorita vamos a leer el texto donde Dios manda hacer las imágenes. Éxodo 25:18. En sus 2 extremos harás 2 querubines cincelados en oro. Cada uno arrancará desde un extremo de la tapa y la cubrirán con las alas extendidas hacia arriba. Estarán uno frente a otro, mirando al centro de la tapa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí 2 imágenes de oro que Dios manda hacer. Entonces a estas 2 imágenes se le conoce comúnmente en el Antiguo Testamento como el Arca de la Alianza. También, ya en el Nuevo Testamento, nosotros le llamamos la antigua Arca de la Alianza. Entonces esta imagen, la Biblia nos relata de que era transportada por 12 sacerdotes. Eso lo encontramos en el libro de Josué. En el libro de Josué dice que el pueblo de Israel andaba estas imágenes sobre los hombros, en procesión. Donde quiera que ellos iban, andaban las dos imágenes de los 2 querubines por delante. Cuando ellos iban a pasar el río Jordán, dice que primero pasaron los sacerdotes con las imágenes, y tan pronto los pies de los sacerdotes tocaron el agua del río Jordán, el río Jordán se abrió y dio paso, y pasaron todo el pueblo, y después de que haya pasado todo el pueblo, vemos pasó también el arca. El arca se puso allí para abrir paso. Pero bien, veamos otra imagen donde Dios manda a hacer imágenes. Ese lo tenemos en Números 21:8. Números 21:8. Aquí, mientras encuentran el texto, les voy a explicar de qué se trata. Aquí el pueblo había murmurado contra Aarón y contra Moisés, los 2 líderes del pueblo de Israel. Principalmente, como principal líder estaba Moisés. Moisés, el líder del pueblo de Dios. Entonces el pueblo murmuró. La imagen de la alianza, yo la tengo en la casa. Si gusta, el sábado la traigo para que la vean ya cómo es. Ok, está excelente. Sí, yo también los traía aquí en una memoria, y lastimosamente no tengo retroproyector. Números 21:8, 7, 8 y 9. Bueno, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Y entonces Dios en castigo les envió serpientes, y el pueblo era mordido por las serpientes. Pero vinieron y reconocieron su error y fueron donde Moisés y le dijeron: hemos pecado, hemos murmurado por haber hablado contra Dios y contra ti. 2 pecados: el pecado eterno y el pecado temporal. El pecado eterno es la ofensa a Dios, y el pecado temporal es la ofensa entre nosotros mismos, porque nosotros nos perdonamos, ¿verdad? Algunos que no perdonan dicen que solo Dios perdona, quebrantando así el Padre Nuestro. Bueno, lea Número 21:8. Del 7 al 8, al 9, perdón. Del 7 al 9. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte.
Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí, mis hermanos, nos encontramos ante una imagen no cualquiera. Una imagen que con solo que el pueblo de Israel la miraba, quedaba sanado. ¿Nos damos la cuenta? Entonces, pero desde luego ese no era por el poder de la imagen, era por la fe de la persona, la fe en Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dice, harás una imagen y la pondrás en un asta, aquí Dios emplea la palabra original, la palabra aramea, teselen, que quiere decir imagen representativa. Y en Éxodo 24, que es el que sacan nuestros hermanos protestantes para atacar a la iglesia y decir que las imágenes que nosotros tenemos están prohibidas, no dice tesel, dice pesel, que la palabra pesel, como ya les explicaba, significa imagen de ídolo. Imagen de ídolo, o lo traducen como ídolo, la palabra pesel. Pesel. Entonces, lo que Dios está prohibiendo es pesel, o sea, ídolo. ¿Qué es un ídolo? La Biblia nos dice claramente que ídolo es toda aquella cosa que sin ser Dios se crea que es Dios. Un ejemplo, ahí tenemos las estatuas de Buda. Los chinos creen que ese es su Dios y dicen, oh, Buda, Buda, poderoso, Buda, Dios, dicen. Y dicen ellos que Cristo no es nada y que para ellos su Dios es Buda. O para los griegos tenían a Zeus, a Poseidón, Neptuno, la diosa Venus, y tenían un montón de dioses. Entonces ellos sí eran idólatras. Nosotros los católicos no somos idólatras, porque díganme en qué momento su abuelito, su mamá o nuestro sacerdote o el papa les ha dicho que esta imagen es Dios. Esta imagen no es Dios, este es un papel. Pero esta imagen representa a la persona que anduvo en aquel entonces. O aquí tenemos también otras imágenes. Ahí tenemos la imagen de la Virgen María. Nosotros nunca hemos creído que una imagen de la Virgen María sea Dios, o que una imagen de San Pedro o de San Francisco, o hoy los dos nuevos santos, el Papa San Juan XXIII y el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Nosotros no creemos que ellos son dioses, ellos son hombres como nosotros, ¿verdad? Y nosotros también podemos llegar a ser santos, porque Dios así dice, sean santos como yo soy santo, ¿verdad? Entonces, las imágenes nomás representan a la persona que existió. Un ejemplo, vaya, nosotros tenemos en nuestra casa la imagen de nuestro abuelito que ya murió, ¿verdad? Ahí está. Y nosotros la tenemos y decimos, oh, mi abuelito ahí está, y hasta besamos la foto. Pero no es que estemos adorando esa foto, ¿verdad? Nomás esa imagen nos está recordando. Sabemos que esa foto no es el abuelo, pero esa foto representa al abuelo que estuvo con nosotros. Así igual como las imágenes de Jesucristo también representan a Jesucristo que anduvo con nosotros. Una vez allá en El Salvador me decía un hermano protestante, oh, me dijo, yo tengo imágenes, o sea, esos muñequitos que ustedes tienen en la iglesia, ¿y sabéis qué hago con ellos? ¿Qué haces con ellos? Les hago así, mira, les arranco la cabeza y los tiro al basurero. Y a mí me dio risa, el profesor que yo me iba a molestar, pero yo le dije, mi hermanito, ¿y con eso qué demuestras? Con eso estás demostrando ira, soberbia, enojo. Y si un psicólogo te viera, ¿qué crees que pensaría? Que estás loco, porque esa imagen o ese muñequito o ese pedazo de yeso o ese pedazo de papel, como tú le quieras llamar, no te está haciendo nada. Esas imágenes son representativas o decorativas que adornan nuestra iglesia. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué simbolizaba esta imagen que Dios había levantado en el desierto. Veamos en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14. Para que nosotros veamos que nuestros hermanitos no católicos se basan en infundios, que quiere decir, se basan nomás en calumnias,
por no conocer la Sagrada Escritura. A un pastor se le ocurrió comprar una Biblia en una biblioteca, se puso a leerla y viene y la empieza a interpretar como él cree, como él piensa, y no según la historia sagrada, que a esto se le llama la sagrada tradición. Cómo la interpretaron los padres de la iglesia, cómo la interpretaron los grandes hombres que anduvieron en el Antiguo Testamento y después con Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Bien? Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por esa razón, en todas las iglesias católicas nosotros siempre vamos a ver una imagen de Jesucristo clavado en la cruz. Hay un texto en el Evangelio de San Juan, parece que es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que dice: cuando me vean con los brazos extendidos, entonces sabrán que yo soy. Con eso está diciendo algo muy grande. La palabra yo soy significa Yahvé. Muchos le llaman el gran yo soy, Yahvé, que en hebreo se dice Yahweh. Y es más, en el texto original en arameo o hebreo que fue escrito, porque la Biblia dice en San Juan 19, versículos del 21 al 25, dice que fue escrito en el letrero en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces dice allí que fue escrito en los 3 idiomas, hebreo, latín y griego. Entonces, ¿qué decía en hebreo? En hebreo decía Yeshua Hanosri Ha Wemehelet Ha Yehudim, que son las 4 iniciales del nombre sagrado de Dios. Yeshua, Hanosri, Wemelech, que significa rey, Yehudim. Entonces, Y-H-W-H. Entonces, por eso es que los judíos se ofendieron y le fueron a decir a Poncio Pilato: oye, no escribas así, no escribas el rey de los judíos, sino que pon el que se dijo ser rey. ¿Para qué? Para que cambiaran las iniciales y ya no estuviera el nombre sagrado de Dios clavado en la cruz, que es Y-H-W-H, que es el nombre sagrado de Dios del gran yo soy, que es Yahweh. Yahweh se dice en hebreo, yo soy. Entonces, vemos que Cristo Jesús es Dios, y la Biblia nos está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente en el Antiguo Testamento, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por esa razón nosotros tenemos una imagen de Jesucristo, y por esa razón también lo andamos aquí. Aquí está la imagen de Jesucristo, aquí ando dos, aquí está en pequeño, aquí está Cristo y aquí está otra cruz en grande. Por esa razón, este es nuestro símbolo de nuestra fe, la cruz. La cruz, una imagen de la cruz con Cristo en la cruz, porque dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 que para los judíos hablar de la cruz es una locura y para los griegos es una tontería, pero para nosotros, dice el apóstol San Pablo, es poder de Dios. Por eso que los endemoniados tiemblan ante la cruz, porque es poder de Dios, porque el demonio sabe que en la cruz fue vencido. Ahora vamos a ver otro texto donde estaba un templo lleno de imágenes. Busque Primera de Reyes capítulo 6, Primera de Reyes capítulo 6, versículos del 23 al 32. Primera de Reyes capítulo 6, versículos del 23 al 32. Vamos a ver aquí un templo lleno de imágenes. Una vez hablando yo con 20 pastores, nos reunimos. Ellos estaban seguros de que no había ningún fundamento bíblico que apoyara el por qué tener imágenes, y se reunieron ellos muy confiados. No existe ningún texto. A ver, quiero que me demuestres tan solo un texto, me dijo uno de ellos, y me hago católico.
Ok, está bien. No le voy a mostrar solo uno, le voy a mostrar unos 20. Para el camarín talló 2 querubines en madera de olivo. Medían 5 metros de altura. Las alas del primero medían 2,5 metros cada una. En total 5 metros de envergadura. El otro querubín medía también 5 metros. Así que los querubines tenían las mismas dimensiones y la misma forma. Los 2 medían 5 metros de altura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí, mis hermanos, 2 imágenes. ¿Pero hasta dónde llegó, hermano? ¿Hasta el 26? No, era hasta el 32, hermano. Salomón los colocó en medio del recinto interior con las alas extendidas, de forma que sus alas exteriores llegaban a los 2 muros, mientras que las alas interiores se tocaban una a otra en el centro del recinto. Y revistió de oro los querubines. Sobre los muros del templo, en el camarín y en la nave, todo alrededor esculpió bajorrelieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores. El pavimento del templo, tanto el del camarín como el de la nave, lo revistió de oro. Para la entrada del camarín hizo las puertas de madera de olivo. El dintel y los postes tenían forma pentagonal. Sobre las puertas de madera de olivo labró figuras de querubines, palmas y guirnaldas de flores. Y los recubrió de oro, revistiendo con panes de oro el relieve de los querubines y las palmas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí, mis hermanos, un templo dedicado a Dios, lleno de imágenes. A mí me gustaría ver la cara de estos pastores protestantes, de ver este templo lleno de imágenes. ¿Qué dirían? ¿Le llamarían idólatra a Dios? ¿Qué dirían estos pastores protestantes? Vemos cómo ellos atacan a la iglesia sin saber, sin conocer. Muchos de ellos son personas ignorantes que nomás le dan 3 meses de estudio bíblico. Algunos, cuando mucho, le dan 6 meses de estudio bíblico y ya se creen que saben más que el sacerdote. El sacerdote pasa de 12 a 15 años estudiando teología, filosofía, propedéutica y muchas otras materias más. Estudian latín, estudian griego, estudian arameo, hebreo, estudian un montón para que venga alguien con 3 meses de estudio o 6 meses a decirle que él sabe más que el sacerdote. Es una persona ignorante, con el respeto que se merece, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Cómo puede venir alguien que por apenas nació ayer o nació hace 20 años a venir a contradecir una tradición que tiene 2000 años? Cristo Jesús fundó su iglesia y la fundó sobre Pedro. En San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Vemos Pedro es el primer papa de la iglesia. Entonces Cristo Jesús entró a este templo que estaba lleno de imágenes. Y yo les digo a estos señores pastores, a ver, muéstrenme un texto donde Jesús habla en contra de las imágenes del templo. Muéstrenlo. Jesús entró continuamente al templo, lo vemos en los evangelios. Y él iba al templo, iba y le tocó leer el pasaje del profeta Isaías, pero nunca habló nada contra las imágenes. ¿Y por qué vienen ahora pastores a decirnos, no, miren, los católicos son idólatras, tienen imágenes, miren, aquí hay una imagen, son idólatras? Cuando los idólatras son ellos, porque son ellos los que están creyendo que las imágenes son dioses.
Nosotros no creemos que las imágenes son dioses, por lo tanto nosotros no somos idólatras. Los idólatras realmente son ellos. Porque si ustedes analizan, ellos sí creen que las imágenes son ídolos o dioses. Entonces, ¿por qué tienen imágenes ellos? Ellos si bien tienen una imagen ahí de Ronaldinho, de Messi, o de Leo Dan, o de Van Damme, o de Steven Seagal, o qué sé yo, de cuánto otro ídolo de Hollywood. Y ellos bien claro dicen, es mi ídolo. Entonces, ¿quiénes son los idólatras? Pongámonos a pensar en eso. Son ellos los idólatras y no nosotros. Nosotros jamás y nunca hemos creído que una imagen sea Dios. Bueno, para finalizar este tema de las imágenes, leamos Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Nos vamos a dar cuenta que Dios, Yahweh, Adonai, o Kyrios, como le queramos llamar, menos Jehová. Jehová no es el nombre de Dios, así es que en eso no nos vayamos a equivocar tampoco, porque Jehová es un nombre de un demonio. La palabra Jehová se deriva de Jehú, judío, y va de Baal, que significa el Baal de los judíos, un demonio que adoraban los judíos. De eso les voy a hablar otro día. Muy bien. Cuando Salomón terminó el templo, el palacio real y todo cuanto quería y deseaba, el Señor se le apareció otra vez, como en Gabaón, y le dijo: he escuchado la oración y súplica que me has dirigido. Consagro este templo que has construido para que en él resida mi nombre por siempre. Siempre estarán en él mi corazón y mis ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un templo lleno de imágenes. Dios en el versículo 3 del primer libro de los Reyes, capítulo 9, primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 3, dice: he consagrado este templo para que esté mi nombre en él para siempre, por los siglos de los siglos. A ver, que un pastor, o que 40, o que 5,000 pastores protestantes vengan a refutar eso. A ver si pueden. No hay ni uno. Yo le digo, yo he hablado con 20 pastores, ellos ahí 20 reunidos, y yo solito ahí, y les he dicho: a ver, refuten eso. No han podido. Se ponen contra Dios, no contra nosotros, no contra la Iglesia Católica. Cuando ellos atacan a la Iglesia Católica, están atacando a Dios, porque Dios quien ha dejado esta enseñanza. Vemos aquí un templo que estaba lleno de imágenes. Pero bien, este templo ya no existe. ¿Por qué? Porque fue destruido por los romanos, por haber rechazado a Jesucristo. Si nosotros leemos el capítulo 23, eso no lo vamos a leer ahorita porque está muy largo, pero en San Mateo, capítulo 23 en adelante, Jesucristo le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces he querido yo arrullaros como una gallina arrulla a sus pollitos? Por eso vendrán días en que te verás sitiada, y te aseguro que de tu templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque me has rechazado, no has reconocido cuando Dios te ha visitado. Entonces, ahora este templo de Dios es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el nuevo templo de Dios que tiene estas imágenes que ya no son de ángeles, ahora son de santos. Aunque sí, en unas iglesias, como por ejemplo aquí la Sagrada Corazón, si ustedes se fijan, ahí en el altar tiene 2 imágenes de 2 ángeles que están ante la presencia de Jesús sacramentado, de Jesús Eucaristía. Ahí están las 2 imágenes de los 2 ángeles. Pero también, como Jesucristo dijo, cuando sea la resurrección de los muertos, ustedes serán como ángeles. Entonces, estos ángeles en el Antiguo Testamento ya representaban a los santos del Nuevo Testamento. Por esa razón, las imágenes católicas más bíblicas no pueden ser. Más bíblicas no pueden ser. Ahí está bien claro, demostrado bíblicamente, que Dios aprueba las imágenes dentro del templo. Amén, gloria a Dios. Muy bien, ahora vamos con el segundo tema. Todavía tengo un poquito de tiempito. El segundo tema es los supuestos hijos de María.
Entonces, en este tema, le voy a mencionar nomás un versículo, o dos, mejor, dos versículos, de los que mencionan los hermanos protestantes. El primero está en San Marcos, capítulo 3. San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. ¿Puedo leerlo? San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Este es un texto protestante. ¿Por qué? ¿Por qué es un texto protestante? Porque es un texto que ellos utilizan para atacar al católico. Para atacar al católico que no conoce mucho o no ha leído la Sagrada Escritura, y como no la ha leído, viene y se deja embaucar y dice: oh no, la Iglesia Católica me ha echado mentiras, me ha engañado, yo me hago protestante, y se van con los pastores. ¿Vean? La madre y los hermanos de Jesús. Fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense bien como dijo aquí. Muchos en este texto se basan para rechazar a la Virgen María. Y dicen, ¿se dan cuenta? Jesucristo no quería a su madre. Jesucristo la rechazaba. Y luego también ahí dice que su madre y sus hermanos estaban fuera. Y ya vienen y le echan hijos a la Virgen María y dicen: no, María tuvo más hijos y tú. Y le empiezan a acusar. Cuando Jesucristo bien claro, él mismo da la respuesta: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, con esto Jesucristo le está dando la doble maternidad a la Virgen María. Es la madre primeramente porque lo tuvo, pero no solamente porque lo tuvo, sino que porque ella fue la primera en hacer la voluntad de Dios Padre. Ella, por eso ella le llama prototipo de cristiano. Ella fue la primera cristiana, ella fue la primera que creyó, ella dio el fiat, el sí. Nuestro sacerdote nos hablaba de eso el domingo pasado, el sábado pasado, no me recuerdo. Hablaba del fiat de María, el sí de María. Entonces, anoten ahí San Lucas 1:38. San Lucas 1:38. ¿Me puede leer San Lucas 1:38, no? San Lucas 1:38. Bueno, en el idioma original, en ese dice Ecce ancilla Domini, que quiere decir: he aquí la esclava del Señor. Luego dice fiat voluntas tua, que quiere decir: hágase en mí según tu voluntad. Entonces vemos, la primera que hizo la voluntad de Dios fue la Virgen María. Y Jesucristo bien claro está diciendo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y la Virgen María, nos dice San Lucas 1:38, que fue la que hizo la voluntad de Dios. Entonces, como vemos, Cristo está confirmando, como les decía, la doble maternidad de la Virgen María, ¿verdad? Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra de Dios. Perdón, Señor. Les vemos, ahora me gustaría que leyera también el 41 y 42. Diciembre San Lucas. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo.
y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí, mis hermanos, cómo Isabel, llena de qué estaba, dice. Magnífico. Llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo, Isabel dice: bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y esa es una de la mitad o la cuarta parte de la oración que nosotros hacemos en el Ave María. De allí nace el Ave María, de allí nace el Santo Rosario. Ahora la pregunta es, y yo se la hice a estos pastores protestantes, porque ellos me estaban diciendo que la Virgen María no era nadie, que fue una mujer cualquiera, fue un vaso que Dios desechó, fue como una probeta, dijo él. Y así dijeron los 20 pastores. Y yo les dije: muy bien. Ahora la pregunta es la siguiente: si Isabel, llena del Espíritu Santo, alabó y bendijo a la Virgen María, ahora la pregunta es: ¿de qué estarán llenos ustedes, señores pastores, o ustedes protestantes, cuando hablan mal de la Virgen María? Lógicamente no es de Dios. Lógicamente es de Satanás. Es de Satanás que están llenos cuando hablan mal de la Virgen María. Por eso es interesante conocer la Biblia. Leamos Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Primero vamos a leer el versículo 1, después lee el versículo 5, después el versículo 9. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Esta es palabra de Dios. Ahora el 13, ahí mismo, 13 y el 17. Siempre capítulo 12. Ahora los dos últimos versículos del capítulo 12, 13 y 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió la tierra su boca y se tragó al río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observaban los mandamientos de Dios y guardaban las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí, mis hermanos, ¿quién es esa mujer? Es la Virgen María. Dice ahí en la sagrada palabra de Dios que da un hijo varón que ha de regir las naciones con vara de hierro. Este es Cristo. Los salmos nos hablan de eso. Los salmos dicen que el que ha de regir las naciones con vara de hierro es Dios. El Dios entre nosotros, el Emmanuel, o sea, Cristo Jesús. Que lógicamente esta mujer es la Virgen María. Por eso es que Jesucristo le dice a la Virgen María, mujer.
Y los protestantes, como no conocen la terminología bíblica o la hermenéutica, vienen y piensan que la está despreciando. Como a Jesucristo se le llamaba el hombre, o el hijo del hombre, o el hijo de David. Eran títulos mesiánicos. Cuando Jesucristo le dice a la Virgen María, mujer, no la está despreciando. Para nosotros en nuestro idioma español o en el idioma inglés, woman, ¿verdad?, puede tal vez significar mujer, o sea, cualquier mujer que está por aquí o que anda por allá o qué sé yo. Pero en el título mesiánico o en la terminología bíblica, ese mujer es un título que es la que le aplasta la cabeza a Satanás, que ya estaba profetizado en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer te aplastará la cabeza y tú solamente le herirás el carcañal. Entonces, en la Virgen María esa profecía se cumple. Por eso que dice Apocalipsis que Satanás, la serpiente antigua conocida como el diablo y Satanás, se ha enfurecido contra la mujer que ha dado a luz al hijo varón y se ha ido a hacerle la guerra a ella y a su descendencia, es decir, a los que guardan. Oiga bien, la Biblia aclara quiénes son su descendencia, es decir, dice, su descendencia, los que guardan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, y esa es la voluntad de Dios. Entonces vemos, nosotros los católicos que guardamos el mensaje de Dios somos hijos de la Virgen María. Entonces, por esa razón, nosotros vemos que Satanás ha emprendido una lucha contra nosotros los católicos y nos empiezan a decir: ustedes los católicos son idólatras, adoran a María, adoran a los santos, cuando ya demostramos bíblicamente que eso es una gran falsedad. Ese es el ataque del enemigo que muchas veces se nos da, y nosotros, débiles en la fe, venimos y no hayamos que responder y nos vamos con ellos, sin antes irle a preguntar a un hermano católico que sabe, sin antes ir y preguntarle: Padre, con humildad, porque hay veces que el Padre está tan aburrido de contestar todas estas cosas, porque no crean que ellos lo hacen porque quieren saber, ellos nomás lo hacen por atacar a la iglesia. Y si no, compruébenlo ustedes, compruébenlo. A esa persona usted explíquele esto que yo le estoy explicando, y se van a dar cuenta que a la vuelta de un año va a venir con la misma pregunta. De aquí dentro de 3 años va a venir con la misma pregunta. Entonces estas personas no quieren aprender. Estas personas realmente no desean conocer la Biblia, nomás ellos van siguiendo a su pastor. Ellos siguen al hombre, realmente no siguen a Dios. Entonces, por eso, mis hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado con estos. Ahora, ya para finalizar, cuando el ángel le saluda a la Virgen María, le dice en griego: Haire María Partenus, que caritómene. La palabra Haire significa salve. Esa palabra salve únicamente se le hacía a los reyes, a los emperadores. Si no, veamos la Biblia: salve César. ¿Quién era César? Un emperador. Por eso cuando lean el Magnífica, analícenlo en el Magnífica, está bien expresado. Dice: derribaste del trono a los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Los reyes, los emperadores. Derribaste del trono a los poderosos y exaltaste a los humildes. ¿A quién estaba exaltando? A la Virgen María. Por esa razón nosotros decimos: María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. O María, Reina de los Ángeles, porque Cristo Jesús es Rey, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Un rey de dónde nace? Un rey nace de una reina. Por lo tanto, Dios primero hace reina a la Virgen María, la que iba a ser madre de Cristo, madre del Emmanuel, madre del Dios con nosotros. Primero la hace reina, y por eso es que el ángel la saluda como a una reina, le dice salve. En latín se dice Ave María, gracia plena, que quiere decir, Ave María significa Dios te salve María, o Dios te saluda, porque la palabra salve, como ya les decía, era un saludo que se le hacía a los reyes. Ave María, gracia plena. La palabra gracia plena significa llena de gracia, o llena de la totalidad de la gracia, o llena de la totalidad de la santidad, que en griego se dice kecharitomene, y la palabra kecharitomene tiene un gran significado hermoso, extenso, que significa la toda santa, la inmaculada, y de aquí nace toma de la Inmaculada Concepción. Hay de aquellos hermanos protestantes que dicen: la Iglesia Católica enseña dogmas y eso no está en la Biblia. Les digo, son ignorantes porque no conocen las Escrituras en sus idiomas originales, que ahí está diciendo la toda santa, la inmaculada, concebida sin pecado. Todo eso significa la palabra Haire.
perdón, la palabra que caritómene. Y luego hay una última palabra, y con esto finalizo. Ahí perdonen, ya me pasé 2 minutos, perdón. Pero ahorita finalizo. Muy bien. Entonces, la otra palabra es partenos. Aquí algo cómo se escribe partenos en griego. Aquí está, dice aquí partenos, la primera. Partenos, que significa virgen, María. Esto está escrito en griego. Y aquí Theotokos. La palabra Theotokos significa madre de Dios. Aquí dice partenos, traducido es virgen. En latín se dice Virgo, Virgo a eternum, que quiere decir virgen eterna. En griego es Partenus María Theotokos, que quiere decir Virgen María, la Madre de Dios. Y la palabra Partenus significa, el griego tiene un gran significado. Partenus significa virgen antes del parto y virgen después del parto. Por esa razón, mis hermanos, yo les digo, no confíen en los pastores protestantes. Ellos no saben nada de teología, no saben nada de filosofía, y luego vienen y quieren engañarnos, creyéndose superiores más que el sacerdote o más que el papa. Como ya les dije, mis hermanos, creamos en la enseñanza de la iglesia. La iglesia católica tiene 2000 años desde que Cristo la fundó. Por esa razón, nosotros debemos confiar en la iglesia, porque Cristo nos dejó la iglesia para que confiemos en ella. Confiemos en la sagrada doctrina, la sagrada tradición, que es el catecismo. Aquí está todo. El catecismo nos va enseñando como un maestro paso a paso toda la sagrada escritura. Aquí vamos a encontrar la verdad. Cuando usted tenga una duda, recurra al catecismo. Bueno, con esto finalizo, mis hermanos. Gloria a Dios. Espero que le rogaría a mis hermanos que oren por mí para que el Señor me siga iluminando, para que siga un instrumento y que no vaya a permitir que el demonio me toque con la soberbia y me vaya a creer más que ustedes, ¿no? Yo soy uno más. Por eso que ustedes han visto que yo he estado aquí entre ustedes. Yo he sacado retiro con ustedes. A pesar, mis hermanos, si yo no les había querido decir, y no lo voy a decir para ensoberbecerme, porque el apóstol San Pablo dijo, en cuanto a cuestiones humanas, yo tendría mucho de qué gloriarme, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3. ¿Ya? Soy hebreo de hebreos, ¿ya? De la tribu de Benjamín, fariseo, y en cuanto a la ley, era un hombre irreprochable, dice el apóstol San Pablo. Entonces, ¿por qué yo sé esto, mis hermanos? Yo no lo aprendí con un mes que yo fui de curso. Yo estuve 5 años en un seminario de los salesianos de San Juan Bosco. Son unos grandes instructores, igual que los jesuitas. Después de esto estuve 7 años con los diocesanos. Mi obispo fue Monseñor Romeo Tobar Astorga, y el sacerdote mi instructor fue el padre Adalberto Arana. Yo le agradezco mucho a ellos. Y también cuando estuve con los salesianos, los 2 sacerdotes que yo tuve como maestro fueron el padre Florindo Rossi de Italia y el padre Séptimo Rossoni, que fue director del seminario salesiano en Guatemala. Bueno, gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor los bendiga, y les suplicaría que oren por mí para que, como les digo, no vaya yo a ensoberbecerme igual que el maligno y me vaya a creer más que alguno de ustedes, ¿no? Yo soy uno más de ustedes, yo soy su hermano, yo estoy aquí para servirles. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en preguntarme. Yo no les voy a querer pegar, como se dice, un achicón, o no sé cómo dicen aquí, querer humillarlos. No, yo estoy aquí para servirles, mis hermanos. Gloria a Dios.
gracias al hermano Osmin. De verdad que estas enseñanzas, hermanos, nos sirven para defender nuestra fe, especialmente si tenemos miembros de la familia que son hermanos separados y que a veces llega la conversación acerca de nuestra fe, ¿verdad? De cómo defender nuestra fe y no sabemos qué contestar. Yo en lo personal no sabía muchas de las cosas que el hermano Osmin nos compartió. Bueno, ya para continuar, para seguir los alimentos y algunos anuncios. Las calcomanías, como les había dicho, aquí están. Eso es de cooperación. El hermano Javier Díaz las donó para propósitos del retiro de becas. Tengo los ministerios, los tengo aquí también, los voy a pasar enseguida para prepararnos, hermanos. Yo sé, voy a seguir dando el anuncio otra vez. El mini retiro